Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si te juzgas a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? De hecho, este mensaje se titula ¿y tú quién eres que juzgas a otro? Oremos. Padre, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por la salvación y te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en la iglesia, ser parte de tu pueblo. Oro, Señor, para que por medio de esta palabra tú nos hables en esta mañana. Háblanos conforme a la necesidad de nuestros corazones. Quita el orgullo y la arrogancia de nosotros, Dios, y déjanos ver y aceptar lo que nos tengas que decir en esta mañana y que al mismo tiempo, en la gracia que tú nos das en Cristo, podamos ser fortalecidos para hacer lo correcto y lo agradable delante de tus ojos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, como les decía, uno de los pecados más peligrosos y a menudo más ignorados en la vida de las iglesias es la murmuración. Eso no es un secreto para nadie. Los que ya han tenido la oportunidad de estar en varias iglesias o llevan muchos años en la iglesia saben que la murmuración siempre se ha dado y nunca ha tenido buenas consecuencias. Ese pecado brota sobre todo cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos de manera superficial, de manera imprudente o de manera injusta. Es algo terrible cuando nos damos cuenta de que nuestras actitudes son desagradables delante de Dios, definitivamente. A veces nuestras palabras corrosivas hacia otros vienen, hermanos, enmascaradas de espiritualidad. Y la murmuración puede ser que se presente de manera engañosa. A veces no nos damos cuenta que estamos murmurando, porque probablemente nos hemos convencido de lo que estamos haciendo lo hacemos para el bien de la iglesia o para el bien de un hermano, cuando en realidad no es así. Decimos cosas como, esto lo menciono solo para que oremos por el hermano. Ven, te voy a contar algo de lo que está haciendo el hermano, pero no es chisme, es para que oremos por él. No le vamos a decir al hermano nunca. Sin embargo, tener una motivación correcta, por mucha buena intención que haya en nuestros corazones, la murmuración es un pecado y nunca se puede justificar delante de Dios. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Usa. ¿Se acuerdan con Usa, aquel soldado del ejército de David? Él tenía buenas intenciones. Él intentó parar el arca cuando parecía que se caía, cuando estaban cruzando un río, y él hizo lo que Dios había demandado en su palabra que no se hiciera. Él murió irremediablemente. Eso nos dice, hermanos amados, que no bastan las buenas intenciones. A veces hacemos algo, buenas intenciones, pero ese algo es pecado, al final es desagradable delante del Señor, como esto que le pasó a Usa y que está en 2 de Samuel capítulo 6, versículos del 6 al 7. Su intención pudo parecer buena, pero desobedeció el mandato claro y preciso de Dios. Así también, hermanos, nosotros podemos pecar, aunque pensemos que estamos actuando por el bien de la iglesia. Tal vez alguno dirá, pero pastor, es que nosotros realmente sabemos por la Biblia que como cristianos debemos juzgar las cosas mal hechas. ¿Acaso la Biblia no dice que juzgaremos incluso a los ángeles? Entonces, ¿por qué se nos advierte ahora que no debemos juzgar? Bueno, juzgar y murmurar están como sinónimos prácticamente en este pasaje. Cuando murmuramos, hacemos juicios y juzgamos a las personas. La confusión muchas veces radica en que no entendemos bien lo que significa el término juzgar. En la Biblia, esta palabra tiene varios matices, varias connotaciones. Juzgar no siempre es negativo, no siempre es pecaminoso.
De hecho, es cierto, nosotros debemos juzgar, pero Jesús nos dice, juzgad con justo juicio. Como creyentes somos llamados a discernir entre lo bueno y lo malo, y eso es juzgar. Pero ese juzgar no es pecaminoso. Jesús mismo nos ordena, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que dice Juan capítulo 7, verso 24. A ver si la pastorcita me deja predicar. El hermano Leonel perdió a la Paco. Él dijo, oye, compadre, ay, esa muchacha te va... Por tanto, hermanos amados, no juzguéis por las apariencias. Y, hermanos, somos muy propensos a juzgar de manera superficial. Vemos cosas que no entendemos y no nos preocupamos por buscar información y asegurarnos de qué es lo que está pasando. Inmediatamente soltamos el juicio, o soltamos la crítica, o soltamos la murmuración, que hace daño, hermano. Hace daño y contamina el corazón de otras personas. Eso en una iglesia es devastador, devastador. ¿Ustedes quieren ver una iglesia destruida? No le voy a dar esa estrategia al diablo, pero como yo sé que todos los que estamos aquí amamos esta iglesia y la queremos ver bendecida, ¿cuántos dicen amén? Queremos ver esta iglesia fuerte, sólida. ¿Verdad? No somos los mejores del mundo, pero Dios nos ha dotado de muy buenos hermanos aquí. Hay muchos hermanos piadosos, llenos de dones y de talento acá. El pastor no es de los mejores, pero ahí va, hace la fuerza. Ahí vamos. ¿Saben? Si usted quiere destruir una iglesia, empiece a sembrar murmuración aquí, allá, aquí y allá. ¿Se acuerdan la historia que le conté de la señora que se enojó porque no le dieron un préstamo en un banco? Y salió para afuera y dijo, me las van a pagar. Y por el resentimiento que había en su corazón estaba lleno de amargura. Y así pasa a veces en las iglesias. Hay personas que se resienten tanto porque las cosas no se hacen como ellos quieren, o porque las cosas no van al ritmo que ellos quieren, porque ellos tienen una agenda particular y quieren que sea así, punto. No confían en la soberanía de Dios, en que Dios tiene un tiempo y hace todas las cosas según a su soberanía. Hoy la hermana decía algo aquí impresionante. Dios tiene el control, es el dueño de la iglesia. Y si alguien no está haciendo lo correcto, Dios sabrá cómo tratar con esa persona. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar y confiar y esperar en el Señor y hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Saben qué pasó en el banco? Esa mujer salió y en todas las esquinas decía, el banco está quebrado. El banco está quebrado. Hoy un hermano que me puso a conversar con él de temas importantes me dijo, no, hermano, yo quería preguntarle qué es lo que está pasando en la iglesia. En la iglesia no está pasando nada. La iglesia está bendecida. La iglesia está trabajando. La iglesia tiene proyectos. La escuela dominical está trabajando. Las enseñanzas se están impartiendo. La cena del Señor se está ministrando. Hay discipulados, hay entrenamientos los domingos. Hermanos, hay cultos, se predica, se enseña, se ora. ¿Cuál es el problema? Que hay algunas fisuras ahí, por allí, algunos detalles. En todas las iglesias los hay. Pero ¿qué pasa? Que cuando esas fisuras en los labios de malos obreros empiezan a propagarse de un lado a otro, van creando una idea de que las cosas andan mal cuando realmente no andan mal. Y después se ponen mal de verdad. ¿Qué pasó? Que esa mujer empezó a decir, el banco está quebrado, el banco está quebrado. El banco no estaba quebrado, pero la gente se asustó, sacó el dinero del banco y el banco quebró. Y nosotros vemos eso que pasa también en las iglesias. Viene una persona y empieza a desplegar. Esto está malo. ¿Qué desorden hay en la iglesia? No hacen nada para controlar el desorden, pero sí lo señalan. No se involucran. No dicen, aquí hay un desorden, pero aquí estoy yo, vamos a ayudar. ¿En qué puedo servir? Vamos a ayudar en el orden. No, es muchas veces porque en ellos mismos hay debilidades que no quieren que se vean. Entonces, transmiten la intención para otro lado, buscan que la atención se dirija hacia otro lado. Hermano, eso no es ni honrado, eso es vil.
¿Y qué pasa? Que los hermanos de la iglesia, como no saben, no ven lo que está pasando en realidad, empiezan a decir, pucha, que es verdad, la iglesia no está como debería estar. Y saben que empiezan a retirarse, empiezan a dejar de ofrendar, y después la iglesia sí se pone mal. Un hermano que temporalmente ahora está al frente de las finanzas se me acercó y me dijo, mira, las finanzas están muy mal. Los hermanos no están ofrendando. No podemos cumplir con nuestros compromisos. ¿Verdad? Mira las consecuencias. Mira las consecuencias. Ponen a hablar y a desanimar, y ese desánimo se va propagando en el resto de los hermanos, y los hermanos dicen, no, la iglesia anda mal. ¿Y cómo lo manifiestan? Se empiezan a retirar de la iglesia o dejan de apoyar financieramente la iglesia. Y entonces sí se pone mal la iglesia. Así opera Satanás, hermano. Así opera el diablo. Y por amor de Dios, ¿cómo pudiéramos nosotros ser instrumentos del enemigo para destruir la obra de Dios? Que el Señor nos libre de tal cosa, ¿verdad? Eso no puede pasarnos jamás en la vida. Entonces, amados hermanos, cuando Jesús dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, el problema no es el juicio. Debemos juzgar. El problema es que nuestro juicio debe ser justo, no injusto, no motivado por el orgullo, no motivado, hermano, por el pecado. Cuando juzgamos injustamente, caemos en uno de los pecados más destructivos para la vida de la comunidad de creyentes. ¿Y cómo se manifiesta eso, mis queridos hermanos? Les voy a dar algunos ejemplos tristes, pero comunes, de lo que pudiera llegar a pasar. Por ejemplo, cuando propagamos un chisme disfrazado de preocupaciones espirituales. Casi siempre pasa eso. Los chismes en las iglesias no se transmiten abiertamente. Se transmiten envueltos en papel de regalo. Se envuelven, hermanos, en un disfraz de preocupación espiritual. Y la persona que transmite el chisme aparenta espiritualidad. Muy preocupado por la iglesia, muy preocupado por la salud de los hermanos, pero chisme al final. Alguien podría decir, oremos por fulano porque anda en cosas, anda en esto, anda en aquello. Me dice, véngase, hermanita, escúcheme bien. Le voy a contar esto. No es un chisme. Es para que me ayude a orar por el hermano tal o la hermana tal que anda en cosas que no deben andar. Qué peligroso, hermano, qué peligroso es eso. Porque, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, Satanás puede destruir el testimonio de una persona. Y al final, la obra de Dios es la que se hiere. Si llegara a ser verdad, pues no, como iglesia tenemos que enfrentarlo y seguir adelante. Pero no creo. Pero ¿de dónde salen esas cosas? Santiago en su carta dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones que compiten en vuestros miembros, de su concupiscencia, del pecado que aún habita en nosotros, de esa concupiscencia que ahí está, de esa carne, hermanos, que no se... Esa carne, hermanos amados, no se quiere morir. Ella quiere sobrevivir. Pero tu tarea y la mía es darle muerte todos los días, sometiéndola al Espíritu de Dios y sometiéndola a la palabra, y llevándola cautiva a cualquier pensamiento que esa carne me tire para la mente. No, espera. Voy a cambiar ese pensamiento por los pensamientos de Dios, por su palabra, porque eso no es lo que agrada al Señor. Cuando una persona viene y te habla así, hermano, tratando de darle vuelta al chisme y presentándolo espiritualizado, en realidad está propagando una crítica o murmuración más que buscando restauración. Parece preocupación, pero en el fondo es juicio escondido. Es como llevar una víbora envuelta en papel de regalos. Es como llevar esa, como dicen, una barba amarilla ahí envuelta con unos chonguitos así, dársela a alguien. Adentro va el veneno. También a veces podemos ver alguno que otro mostrar
lo que pareciera un celo genuino espiritual por lo correcto, pero en el fondo solo hay amargura y resentimiento maquillado con una cara de piedad o de falsa espiritualidad. A veces vemos tristemente que alguien por celo, por un liderazgo, por un puesto en algún lugar, trata de desacreditar al hermano que está haciendo su trabajo con esfuerzo, con dedicación, no perfectamente, pero en lugar de apoyar a ese hermano, hacemos todo lo posible para que su ministerio fracase y entonces decir, yo soy el idóneo para estar en ese lugar. Eso no es otra cosa más que competencia espiritual disfrazada de celo por la verdad. No es que tú ames tanto la iglesia, no es que celes tanto la iglesia, es que tú tienes en tu corazón el anhelo y la codicia por tener el puesto que tienes, hermano. Eso se llama competencia espiritual. Y estas cosas pasan, hermanos. Y sobre todo cuando un hermano viene y corrige a un creyente, lo reprende, pero lo hace desde una posición orgullosa, desde una posición de orgullo espiritual, más que desde el amor. Ejemplo, lo digo porque yo amo esta iglesia, ¿cómo voy a permitir que este hermano haga tal cosa? Eso es cosmético, hermano. No se puede amar a la iglesia sin amar a Cristo. Y no se puede amar a Cristo sin amar al hermano. ¿Se entendió? Yo amo esta iglesia, el celo por esta casa me consume. Qué espiritual, hasta Cristo dijo eso. El celo por tu casa me consume. Y como yo amo esta iglesia y nada aquí voy a permitir, me voy a llevar por delante que tenga que llevarme. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Porque Dios quiere, como nos dijo el viernes, que nos amemos los unos a los otros. De aquí para allá, de allá para acá, decía el pastor. Yo amo esta iglesia. ¿Cómo voy a permitir que este hermano la dañe de esa manera? Y ahí viene el juicio condenatorio y ahí viene las disciplinas sin misericordia. Y ahí viene la murmuración, la crítica. Bueno, como yo no tengo el valor de decírselo en la cara, como yo no tengo el poder para removerlo de su puesto, entonces voy a soltar la murmuración para que todo se le venga abajo y por fuerza tenga que salir. ¿Podrá hacer eso de Dios? ¿Podrá el Espíritu Santo complacerse en una actitud así? Muchas veces, hermanos, ese tipo de actividad solo busca ganar protagonismo para quedar como la persona más espiritual delante de los demás y, en el peor de los casos, para desviar la atención de sus propios pecados y debilidades. En ese sentido, Santiago, en este pasaje que estamos estudiando, nos confronta con una verdad incómoda pero urgente. Cuando criticamos y condenamos a nuestros hermanos, no solo fallamos en amar a nuestros hermanos, también nos colocamos en el trono de Dios y nos hacemos jueces. Y eso es grave, pues trae consecuencias muy destructivas para la iglesia y para las personas mismas que practican estos pecados. Y ese pecado no es nuevo, mis queridos hermanos. Eso no es nada nuevo, eso es un flagelo que ha estado ahí, hermano, desde la formación de la iglesia. Desde los tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha caído en la trampa de hablar mal unos de los otros. ¿Estamos de acuerdo que eso es pecado? ¿Estamos de acuerdo que eso no es bueno para la iglesia cuando hablamos mal los unos de los otros? Hoy, a la luz de Santiago, capítulo 4, versos 11 y 12, quiero invitarte a que reflexiones sobre este tema y veas allí, hermano, 3 verdades relacionadas con la murmuración que nos van a ayudar a sacar ese pecado de nuestras vidas y de nuestras congregaciones, a fin de que vivamos vidas agradables delante de Dios. 3 verdades relacionadas con la murmuración que nos van a ayudar a sacar ese pecado de nuestras vidas y de nuestras congregaciones, para que de esa manera nosotros vivamos vidas que sean verdaderamente agradables de Dios. Así que, hermano, después que usted escuche este mensaje, al final el propósito es
que con la ayuda y la gracia del Señor erradique ese pecado de su vida. Pero no solo eso, sino que cuando alguien venga practicando ese pecado sobre usted, le recuerde que eso no agrada al Señor. ¿Cuáles serían esas tres verdades? Primero, murmurar contra mi hermano es un pecado grave. Número 2, murmurar contra mi hermano es un pecado que atenta contra la ley de Dios. Y número 3, murmurar contra mi hermano es un pecado que requiere arrepentimiento urgente. 3 puntos. Veamos en primer lugar la gravedad del pecado de la murmuración. Dice el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La palabra murmurar aquí es el término griego catalaleo. Suena raro, ¿verdad? Catalaleo, eso no importa cómo suena en griego. Lo importante es lo que significa. Eso es una palabra que se usa particularmente para referirse a una conducta negativa que debe ser evitada entre los creyentes. También significa hablar a las espaldas. Catalaleo significa calumniar, susurrar críticas, difamar, hacer comentarios maliciosos que desgastan la unidad cristiana. Eso significa. Esa palabra que está ahí, que Santiago la utiliza en este versículo. Allí donde dice, no murmuréis, es como si estuviera diciendo, no hablen a las espaldas de sus hermanos. No calumnien a sus hermanos. Y no me refiero a mí, a todos los hermanos de la iglesia. Le quiero hacer una historia para que usted entienda lo que es esto más o menos. ¿Alguna vez usted ha ido a una granja de gallinas? Mi suegro tenía una granja de gallinas. Y a mí me llamaba la atención que siempre había un grupito de gallinas que estaban todas desplumadas, con la cabeza chorreándole sangre. Y yo decía, pero ¿por qué es que esas gallinas están así? Y mi suegro entonces, mira, lo que pasa es que esas gallinas se empiezan a picotear unas a otras. Se empiezan a picotear y a darse de picotazos. Eso me hizo pensar en las iglesias. Hay creyentes que no pueden vivir sin picotear a otros. Nosotros no somos gallinas, hermano. Nosotros somos ovejas. ¿Usted ha visto una oveja picoteando a otra oveja? Somos ovejas, no abejas, ovejas. Bueno, eso pasa con las gallinas, están todas desplumadas, sangrando ahí porque se picotea. La gallina tiene un cerebro muy pequeño y por eso ella no entiende que esas son hermanas y que están ahí juntas y que juntas se van a ir. Dentro de poco le van a dar corte. Entonces, hermanos, también pasa en las iglesias. Hay creyentes que no pueden vivir sin picotear a otros. Critican, se quejan, censuran, siembran desconfianza, no edifican, solo destruyen. Se presentan en las reuniones no con la intención de aportar soluciones que ayuden a todos, sino para juzgar y criticar y atacar a otros. A mí me gusta el diálogo. A mí me gusta, hermanos amados, que haya debate. Cuando nos reunimos en el consistorio, yo no impongo mi voluntad allí como un tirano dictador. No, nosotros socializamos los temas. Claro, donde la Biblia dice que debe ser, ahí no hay negociación. Pero hay cosas, hermanos, que nos ponemos de acuerdo. Y a veces se tratan problemas. Pero siempre les digo a mis hermanos, mire hermano, problemas hay. Trate de traer el problema, pero junto con el problema me lo trae en una bolsa y en la otra bolsa me trae la solución. Porque para eso nos ha puesto el Señor aquí. Para eso nos ha dado sabiduría. Para eso nos ha dado discernimiento. Para eso el Señor nos ha puesto en el corazón un amor tremendo por su pueblo y por su obra. Y por eso el Señor, en la sabiduría que nos da por medio de su palabra, nos ha equipado para que traigamos soluciones bíblicas para todo problema que se presente en la obra de Dios y en cualquier lugar. Entonces nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, somos embajadores de Cristo, somos portadores de la palabra de verdad. Nuestra boca se debe abrir para bendecir y traer edificación a los que nos escuchan. Dice la palabra de Dios, para dar gracia a los que nos oyen. La palabra debe ser sazonada con sal.
No, una palabra punzante y aguda. Como dice la palabra de Dios, hay palabras que son como golpes de espada. Nosotros, hermanos, entendemos eso. Somos hijos de Dios. Nuestras vidas han sido transformadas. Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Nuestros corazones han sido cambiados. Ahora la vida de Dios está en nosotros, y cuando nosotros actuamos de una manera pecaminosa todo el tiempo, probablemente estamos indicando que en nuestros corazones no ha habido una transformación, que en nuestros corazones no ha habido un verdadero y genuino arrepentimiento, que la regeneración, el cambio, la vida de Dios no está en nosotros. No nos engañemos, podemos estar en una iglesia miles de años, podemos tener cargos, podemos tener títulos, podemos ser pastores inclusive, y no haber conocido al Cristo de la gloria. Se puede ser religioso, pero no ser creyente. Y es que esto no es un mal hábito, mis queridos hermanos, esto es pecado. Estamos tan acostumbrados a la murmuración que la practicamos y ya es parte de nuestro estilo de vida. Ya si nos reunimos un grupo de hermanos y caramba, que esto sí lo he visto yo con frecuencia, terminamos hablando, juzgando y criticando a los que no están presentes. Eso no es un mal hábito, eso es pecado, es carnalidad, es contrario al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es otro. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura y ver si realmente yo estoy expresando la vida de Dios que está en mí, el fruto del Espíritu. Dios en varias ocasiones dijo al respecto por medio del apóstol Pablo, por ejemplo en Romanos 14:13, ya no juzguemos más los unos a los otros. En Tito capítulo 3 verso 2 dice, a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Hablar mal de otro, sobre todo cuando no es cierto. Y Santiago en esta carta más adelante dice, no os quejéis unos a otros, Santiago 5:9. Entonces, hermanos amados, ¿cuál es el peligro y la seriedad de este pecado? La murmuración revela un corazón que no ha sido plenamente transformado por el Evangelio. La murmuración, amados hermanos, es el fruto de la carne. Segunda de Corintios capítulo 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querráis. O sea, lo que Pablo está diciendo, tengo el temor de llegar allí y no encontrarles con lo que verdaderamente espero que sean hijos de Dios, y ustedes me encuentren a mí de la manera que no quieren, me encuentren enojado, me encuentren airado. Y mire, que haya entre vosotros, escuche bien, lea allí conmigo, segunda de Corintios 12:20. Vaya a la Biblia porque tenemos que hojear nuestra Biblia para ver si el pastor está diciendo la verdad. Segunda de Corintios 12:20 dice que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Hermano, ahí usted tiene una lista gráfica de los pecados que pueden destruir a una iglesia. Los pecados que desatan el desagrado de nuestro Dios. Los voy a volver a leer. Contiendas. ¿Qué cosas son contiendas? Peleas entre los hermanos. Envidias. ¿Qué es envidia? Envidia es porque yo quiero lo que tiene el otro. A mí me molesta que él tenga lo que yo no tengo. Eso es envidia. Y saben, una vez dijo un escritor argentino que se llamaba José Ingeniero. Él dijo que la envidia, escuche bien, la envidia es la alabanza que le da el hombre mediocre al hombre de éxito. La envidia es el culto que le rinde el hombre mediocre al hombre de éxito. Casi siempre los envidiosos no tienen nada. No tienen virtudes. Porque la envidia es una de las lacras más terribles que afean el carácter humano. Ser envidioso es un pecado, hermano,
que debe ser desarraigado de nuestras vidas, de lo más profundo. Y si hay envidia en nosotros, hermanos, hay que trabajar en eso. Hay que orar, hay que buscar la gracia de Dios y en oración, y si es necesario ayuno, clamar al Señor: Señor, quita este pecado de mi corazón. Hace 20 años yo empecé a predicar en este país. Y junto conmigo un hermano comenzó a predicar en La Mosquitia. Abrimos una iglesia debajo de una galera en el medio de los pantanos allí y empezó a llegar la gente. Pero saben, Dios usaba más a ese hermano que a mí. Y cuando él predicaba, predicaba mejor que yo. Y tocaba la guitarra y cantaba. Y un momento yo me empecé a sentir con celos. No sé por qué. Me estaba fastidiando ya que este hermano le fuera tan bien. En Cuba hay un refrán que dice: al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, ¿no? Cuando yo descubrí eso, me sentí tan avergonzado. El Espíritu de Dios me confrontó con la palabra. Vino aquella palabra sobre mí como una avalancha, como un tsunami, y me hizo ver mi pecado y me convenció de mi pecado, y tuve una contrición en el corazón tan grande que me llevó a clavarme de rodillas, orar y ayunar, y no me paré de allí hasta que Dios no quitó eso de mi corazón. Y fui a hablar con el hermano y le pedí perdón. Y ese hermano lo quiero con el alma. Ese hermano ha sido a largo muchos años, más que un amigo, ha sido un hermano. Y es el doctor Iván Pineda, que allá está, en el hospital del Valle. En ese tiempo él era un estudiante y ya era un pediatra. Y como trabajamos juntos, y él era cristiano y yo, nos metimos allí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos ese mal ahí adentro? ¿Se da cuenta que hay corrupción en nuestros corazones todavía? ¿Se da cuenta de que nadie puede decir: yo soy perfecto y yo puedo vivir sin caer en estos pecados? No, mi hermano, vela y ora. Y si hay en ti una pizca de envidia, de murmuración, de contienda, de amargura, vete a la presencia de Dios y no te levantes de allí hasta que el Señor haya hecho la obra en tu corazón. No te levantes, mi hermano, porque ese puede ser un estorbo grande para alcanzar la gracia de Dios. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desorden y aún más. Aún más. Hermano, la murmuración es más que eso. Es la obra del diablo. Porque el diablo mismo significa, ¿qué significa la palabra diablo? Significa calumniador, mentiroso, padre de mentira. Recordemos las fuertes palabras de Jesús contra aquellos hombres religiosos hipócritas que no juzgaban con la verdad, que no habían sacado la viga de su ojo para ver la paja que había en el ojo de sus hermanos. Y Jesús los confronta y les dice en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué fuerte, hermano. ¿Se da cuenta que este pecado es un pecado grave? El pecado de la murmuración puede apuntar a un corazón no regenerado. Y Jesús a los que practicaban este pecado en un momento les dijo: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces, cuando una persona se caracteriza por la murmuración, por el engaño, por la calumnia, por la mentira, ¿de quién es hijo? ¿De Dios? Probablemente no. Puede ser que la inmadurez y el descuido espiritual lo tengan en una situación de pecado, pero Dios va a tratar con él. Dios va a tratar con nosotros, hermanos. Y es tremendo porque a veces hay personas que se sumergen en la murmuración todo el tiempo. Han sido murmuradores clásicos en las iglesias. Ya todo el mundo los conoce. Ya sabe todo el mundo quiénes son. Y después la vida le viene en picada. Todo se le viene abajo. Y no se dan cuenta que están cosechando el fruto de su pecado. No se dan cuenta que la disciplina de Dios está viniendo sobre sus vidas. Ellos creen que es la casualidad. No, hermano.
No nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. Dios al que ama, disciplina. Y el pecado siempre acarrea consecuencias. Así de serio y de pecaminoso es el acto de la murmuración. Pero no solo es un pecado serio que Dios condena. Vamos a la segunda verdad que nos da Dios por medio de este pasaje de Santiago para que podamos sacar de nuestras vidas este pecado tan feo y de nuestras iglesias. Este pecado también es serio porque murmurar contra mi hermano es un pecado contra la ley de Dios. Eso es más grave todavía. Murmurar contra un hermano es atacar directamente la ley de Dios. Eso es grave. El que murmura, dice el texto en el versículo 11, el que lea la Biblia, hermano. No, el pastor se está inventando todo esto ahí porque quiere que nosotros no, mira, lea el versículo 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Saben qué es juzgar la ley? Es decir, no, lo que la ley dice será eso, pero yo digo otra cosa. Es darle más valor a mis opiniones que lo que Dios ha decretado. Aquí están, mire hermano, cuando usted llega a este versículo, usted ve que Santiago le sube el tono a su declaración. No solo habla de murmurar aquí, dice el que murmura y el que juzga. Y esa palabra ahí que se usa en el griego tiene varios usos. Pero en el pasaje que estamos analizando en particular, juzgar indica condenar. ¿Y sabe cuándo nosotros hacemos juicios? Cuando juzgamos, cuando condenamos a las personas. Cuando actuamos como jueces y los condenamos acerca de cualquier asunto. Como dice bien Santiago, el problema no es tan solo que estamos hiriendo al hermano. Querido, mira, el problema de murmurar no es solamente que estás hiriendo a un hermano y vaya que te hieren. Porque yo he luchado con eso durante mucho tiempo y mi esposa siempre me dice, Dios está tratando contigo, Dios quiere que tú aprendas a lidiar con eso. Pero usted no va a decir, bueno, si a mi pastor le conviene modelar en su vida la mansedumbre, la templanza, pues vamos a seguir murmurando de él para que entonces él desarrolle más capacidad. No, ninguno de nosotros haría eso porque eso no es el fruto de un corazón piadoso. Duele. ¿A poco ustedes no se han sentido mal cuando se han dado cuenta de que otro hermano ha dicho algo en contra suya? Ustedes nunca han tenido esa experiencia. Qué bueno. Ustedes, nadie ha hablado mal de ustedes nunca. Oh, qué bueno. Pero lo van a hacer algún día. Porque así es. Este mundo caído, así es. Y si no son tus hermanos, mira, va a ser en la calle, va a ser tu vecino, va a ser el maestro de la escuela, va a ser, siempre va a haber alguien. Hablaron de Cristo, persiguieron a Cristo. Nosotros no somos mayores que el maestro, a nosotros también nos van a perseguir. He tenido que pasar por muchas críticas malintencionadas en mi vida antes de poder desarrollar la capacidad de lidiar con estos ataques que a veces vienen de las personas que menos tú esperas. Como decía el Señor Jesucristo, de aquel que moja el pan conmigo en el plato. De aquellos a los que amas más, a aquellos que les has servido, a aquellos por los cuales te has desvelado, a aquellos por los cuales has invertido tu tiempo, tu sacrificio, tu dinero, tus oraciones. Duele mucho recibir un ataque de esa fuente. El problema no es solo que estamos hiriendo a un hermano cuando murmuramos o juzgamos para condenar. El problema es que aquí nos dice el Señor que estamos juzgando a la ley misma de Dios. No se trata de mí, no se trata del hermano, se trata de la ley de Dios que estás quebrantando, estás atentando contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, y especialmente en el primer mandamiento, dice que amarás a Dios con toda la fuerza de tu corazón, de tu alma, de tu mente. ¿Y qué dice después? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estás murmurando, estás atentando contra ese mandamiento. Santiago capítulo 2, verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. La ley de Dios, cuando nos dice ama a tu prójimo como a tú mismo, ¿a qué nos llama? ¿A destruir? Nos llama a edificar. Nos llama a derribar. ¿El Señor se complace cuando tú logras derribar la reputación de otra persona? Cuando tú cuestionas la reputación de otra persona. Cuando tú cuestionas y esa persona no está ahí con otras personas, la reputación de alguien, ¿tú crees que estás edificando? ¿Estás amando? ¿Estás restaurando? ¿Estás cubriendo con amor? ¿O estás exponiendo la debilidad de tu hermano? Cuando juzgamos a otros de manera pecaminosa sin tener en cuenta la gracia y la verdad, en la práctica lo que estamos haciendo es diciendo la ley del amor no importa en este caso. Yo sé mejor que Dios cómo debo tratar a esta persona. Eso es lo que pasa. Y eso, mi hermano, es arrogancia espiritual. No somos jueces, somos siervos, y el siervo no está por encima de su Señor. Jesús fue claro cuando dijo: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en el tuyo? Mateo 7:3. En lugar de actuar así, hemos sido llamados a tratarnos, hermanos, con gracia y con misericordia. La gloria está en amar una iglesia llena de problemas, pero que tu amor te lleva con pasión a darte por ella, para que Cristo sea formado en cada uno de los hermanos. Iglesia, tenemos que arrepentirnos. Iglesia, tenemos que arrepentirnos. He visto ese pecado entre nosotros, iglesia. Ustedes son mis hermanos. Yo no puedo ser hipócrita. Tenemos que hoy pararnos bien delante de Dios y reconocer nuestra culpa. Hemos abierto nuestros labios para hablar de otras personas cosas que ni siquiera sabemos. Eso es pecado. Pero si usted no quiere enfrentar la disciplina de Dios, corrija eso. Y corríjalo pronto. Hermano, corrija eso. Y corríjalo pronto. Ciérrese la boca. Muérdase los labios. Y si vas a bendecir, abre tu boca. Y si vas a bendecir y si vas a decir cosas buenas, vuélvela a abrir. ¿Te sabes ese canto, hermana? Si vas a bendecir, abre tu boca. Si vas, vuélvala a abrir. A decir no sé qué cosas buenas. Mi esposa es la que sabe. 5 minutos. No podemos olvidar que somos parte de un mismo cuerpo, hermanos, que cada miembro, sin importar cuán débil parezca, es necesario. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Hermanos, nosotros dependemos de nuestros hermanos por débiles que sean. Los dones que Dios ha puesto en ellos me hacen falta para edificarme y los míos hacen falta para que se edifique. Hermanos, nos vamos al cielo en la misma llamada, nos vamos a ir a estar juntos por los siglos de los siglos. ¿Por qué nos mordemos y no comemos aquí en la tierra? Debemos ser misericordiosos. Y el Señor dice en Santiago: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahora, amados hermanos, en último lugar, murmurar contra mi hermano es un pecado que requiere arrepentimiento urgente. El verso 12 dice: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago termina con una pregunta directa y penetrante: ¿quién eres tú para hacer tales cosas? Esa pregunta no busca respuesta, no busca información, sino que confronta. Está diseñada para desinflar nuestro orgullo y recordarnos el lugar al que nosotros pertenecemos. Solo Dios es el dador de la ley. Solo Dios salva, solo Él condena. Y tú y yo, mi querido hermano, no tenemos ese derecho y no tenemos ese poder. Por gracia el Señor nos ha salvado, no por ser buenos. Si estamos aquí, si nos mantenemos en pie, no es por nuestra capacidad ni por nuestra bondad, es por su misericordia. No podemos juzgar al hermanito que está batallando y luchando. No podemos juzgar al hermano por sus imperfecciones. Nosotros también las tenemos. Cuando juzgamos fuera de un espíritu
del Evangelio, estamos usurpando el trono de Cristo. Estamos haciendo lo que solamente Él puede hacer. Pero cuando nos humillamos, cuando preferimos el perdón antes que la crítica, la misericordia antes que el juicio, hermano, el amor antes del chisme, entonces estamos reflejando a Cristo. Concluyo. ¿Qué debemos hacer entonces a la luz de estas verdades? Hermano, revisa tus palabras y tu corazón. Reflexiona en lo que estás hablando, sobre todo cuando nadie te ve. Reflexiona cómo te conocen tus hermanos, como alguien que edifica o alguien que critica. ¿Cómo te conoce la gente en la iglesia? ¿Como una persona que se la pasa hablando mal, criticando, amargado, hipercrítico? ¿O como alguien con un corazón piadoso que está siempre para ayudar, que corrige lo mal hecho, pero lo hace con amor y siempre buscando con misericordia? Y como dice la palabra del Señor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Número 2, apártate de la crítica destructiva. No toda crítica es mala, pero la crítica sin amor, sin contexto y sin humildad es pecaminosa. Número 3, arrepiéntete y pide perdón. Si has murmurado de un hermano, busca reconciliación. Y nosotros no podemos hacer eso alejados de Dios. Necesitamos venir a Cristo, estar en Cristo, llenarnos de Él para que podamos perdonar y cerrar nuestros labios a la murmuración. Y por último, en tu trato con los demás en la iglesia, mi querido hermano, esfuérzate en la gracia que es en Cristo para imitar únicamente a Cristo. Cristo, Él pudo juzgar con justicia. Jesucristo tenía toda autoridad y Él es el justo. Él podía juzgar a todos los pecadores que encontró a lo largo de su ministerio, pero Él prefirió mostrar misericordia. Él prefirió salvar y tener compasión con la gente. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué modelo tú quieres imitar? ¿Qué modelo vamos a imitar, hermano? ¿El modelo de Cristo o el modelo de los fariseos y de los hipócritas? Sí, porque el que juzga a otro es un hipócrita. ¿Por qué? ¿Quién? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces, hermanos, la iglesia no es un club perfecto, sino una familia de redimidos. Y como tal necesitamos cubrirnos de amor, hablarnos con gracia y exhortarnos con humildad y recordarnos mutuamente que todos dependemos de la misericordia de un solo Salvador. Así que, hermanos, termino con esto. No murmuréis los unos a los otros. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Volvamos al Evangelio, caminemos en el Espíritu y seamos una comunidad que refleja nada más y nada menos que el carácter de nuestro Salvador Jesucristo.